Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Cada semana nos encontramos con el maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Esta no es la excepción. Le damos la bienvenida y le pediremos su comentario sobre el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Reformas que él pretende que se hagan a la Constitución. Mi querido Víctor, primero, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Jorge. Un placer como siempre. Muy buen día. Buen día. Por favor, tu valoración sobre estas iniciativas para reformar la Constitución mexicana. Mira, querido Jorge, yo creo, esa es mi convicción personal, que se trata de un paquete de reformas que tiene diversos propósitos, menos modificar la Constitución. Y lo digo en estos términos porque el presidente de la República sabe perfectamente que no van a pasar estas reformas. En primer lugar, porque no cuenta con la mayoría calificada. En segundo lugar, porque el tiempo o los tiempos no dan para realizar un análisis concienzudo de estas reformas. Y el propósito básicamente tiene esta finalidad electorera, tiene esta finalidad de permitirle al presidente continuar con su propaganda política. Tiene como finalidad que el presidente tenga la posibilidad de decirle a los mexicanos que si las cosas no resultaron, que si las cosas no han cambiado, es porque los conservadores no lo han permitido, porque a ellos se les debe que continuemos en estas condiciones y en estas circunstancias. Él le va a decir que estas reformas tienen como finalidad proteger al pueblo, aumentar sus libertades, aunque desde luego son todo lo contrario, querido Jorge. Me parece que dentro de todas ellas hay dos que pueden resultar más o menos atractivas, que tiene que ver con que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación, lo que permitiría que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea mermado, digamos, en mayor medida. Sin embargo, desde el punto de vista económico pudiera tener algunas repercusiones, pero me parece la más interesante y alguna de las que quizás puedan aprobarse. La reforma que tiene que ver con modificar las pensiones y que las personas podamos retirarnos con el 100% de nuestro sueldo, bueno, pues prácticamente es inviable desde el punto de vista financiero. No hay dinero que alcance para poder pagar pensiones de esta naturaleza, y tampoco, querido Jorge, existen, digamos, las condiciones económicas o de macroeconomía que así lo permitan. Y desde luego esto le dará la posibilidad al presidente de decir que los conservadores están en contra del pueblo y seguir esta manipulación. La otra, que tiene que ver con aspectos de la reforma judicial, bueno, es una reforma que no tiene pies ni cabeza, querido Jorge. Es una reforma que simplemente lo que pretende es dejar sentadas las bases para que, pensando que pudieran tener una mayoría calificada, se puedan realizar estas reformas y todos los miembros del Poder Judicial Federal sean electos a través de un voto directo, lo cual desde luego tiene muchísimas desventajas, porque entonces los jueces estarían al servicio de aquellos partidos o de aquellos grupos que los logren empujar y que los logren colocar en esos puestos. El presidente de la República sabe perfectamente que en las condiciones en las que se encuentra el país, quien haría los nombramientos sería el Poder Ejecutivo. Hay también en la reforma algunos aspectos que tienen que ver con que las propuestas las haga el Poder Legislativo, pero es un poder completamente subsumido al Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que es una reforma que nada ayudará a la administración de justicia. Y en términos generales, querido Jorge, me parece que estas reformas tienen este propósito
electorero y de seguir aumentando en términos de lo que venimos viendo todos los días, la propaganda que el presidente de la República hace a través de sus mañaneras. La delincuencia organizada podría aprovechar la elección de jueces, ministros y magistrados para colocar a su gente en los puestos clave del Poder Judicial en complicidad con el gobierno. Sí, claro, por supuesto, es abrir esta posibilidad como se ha hecho y como ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos en los que el crimen organizado ha estado muy activo en la elección y en la propuesta de candidatos, querido Jorge, y desde luego, por supuesto, no perderán la oportunidad de tener también, desde luego, a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros al servicio de la delincuencia organizada. De ahí la importancia de que el 2 de junio se evite que Morena y sus aliados logren las 2/3 partes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Así es, querido Jorge, me parece de suma importancia, perdón, para la República que todos aquellos que creemos en las libertades personales y en que el gobierno tiene que estar cada vez más agotado, así lo hagamos. Aunque en la oposición están muchos de los que han hundido a este país y eso también hay que reconocerlo. Así es, querido Jorge, lamentablemente es un tema que desde luego incide en nuestra decisión y lo hemos escuchado muchas veces, es vergonzoso decirlo, pero me parece que habrá que elegir por la opción menos mala para el país. La menos mala. Querido Víctor, gracias, como siempre. Qué gusto y qué placer. Igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso y a todos nuestros amigos. Igualmente para el maestro Víctor Manuel Ornelas Carzolio, para la doctora en Administración Pública Laura Flores Reyes, por hacer posible estas entrevistas con el maestro Ornelas Carzolio. Y gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Si le parece importante, si cree que el video lo merece, compártalo, por favor. No perseguimos ningún fin económico. Queremos el bien de este país. Y si también considera que lo merecemos, suscríbase. Mirada Profunda, espacio de periodismo sin compromisos, lo recibiría con los brazos abiertos. Hasta muy pronto.